Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen... Dios bendiga a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro estudio de la palabra del Señor en la epístola de Judas, y la semana pasada estuvimos tratando sobre el verso 6 y hoy estaremos en el verso 7, que dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ese es el verso 7 y vemos que se menciona el juicio de Dios en el 6, ejecutando a los ángeles que no guardaron su dignidad. Pero en el día de hoy, en el verso 7, como ya leímos, Judas hace mención de la inmoralidad y la depravación de las ciudades de Sodoma y Gomorra y de sus vecinos. El pecado de sodomía se describe en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 27, y dice de esta manera: y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y también en el libro de Génesis capítulo 19, verso 4 al 11, tenemos el relato de lo que aconteció en Sodoma. Estas ciudades malvadas fueron expuestas a plena vista en calidad de advertencia y como ejemplo de lo que es el fuego eterno. Aunque el pecado de inmoralidad sexual no fue el único pecado de estas ciudades, incluyó otros pecados que trajo el juicio de Dios. Sodoma y Gomorra fueron ciudades muy bendecidas y fueron privilegiadas. Eran ciudades situadas, vamos a verlo en Génesis, situadas en una zona similar al huerto de Jehová. Y aquí lo vamos a leer precisamente en el capítulo 13 del libro del Génesis. Y vamos a ver esta escritura que nos muestra cómo eran esas ciudades. Eran un paraíso, eran súper bendecidas por el Señor. Y dice la escritura en el verso 10, capítulo 13, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y el verso 11 dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Vemos aquí lo que dice la escritura. Entonces Sodoma y Gomorra eran unas ciudades muy bendecidas, como vemos, casi como el Edén, y fueron muy privilegiadas, una bendición abundante. Y ya vimos la ubicación, estaba junto a la llanura del Jordán. Estas ciudades fueron destruidas con fuego, y aquí hay un ejemplo que nos va a dar dos lecciones. El primer ejemplo nos asegura que los hombres que causan ciertos problemas serán juzgados. No importa lo mucho que hayan sido bendecidos en el pasado. Las bendiciones materiales muchas veces son mal entendidas. Se piensa que lo material es muestra de la aceptación de Dios hacia nuestra conducta. Y se nos olvida que Dios hace llover sobre justos e injustos y que el sol sale para todos, buenos o malos. Las bendiciones materiales nos muestran, vean lo que nos muestran las bendiciones materiales, la bondad de Dios. Somos bendecidos porque Él es bueno. Pero nosotros en lo personal debemos de vivir de acuerdo a su voluntad para no caer en el juicio eterno. Este pasaje, segundo, nos advierte que debemos de seguir caminando con Jesús. Si las bendiciones del pasado no garantizan el futuro espiritual no garantizaron el futuro espiritual
de los de Sodoma y Gomorra, entonces tampoco lo hacen las nuestras. Si es que las bendiciones no garantizan nuestro final eterno. Depende de nuestra obediencia a la voluntad de Dios. La corrupción moral de los hombres de Sodoma afectó a todas esas ciudades sin pensar en el daño que ocasionarían. Y si lo sabían, pues tampoco les importaba. La inmoralidad y el pecado habían afectado a todos por igual, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Se había creado una cultura que estaba en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver el libro de Génesis en el capítulo 19, respaldando lo que estamos diciendo. La escritura del capítulo 19 nos da todo el relato de la destrucción de Sodoma y cómo se inició. Y unos ángeles enviados por Dios fueron a recorrer a Sodoma con la finalidad de encontrar por lo menos 10 justos, pero no encontraron 10 justos. Si hubieran encontrado 10 justos, como intercedió Abraham para que no fuera destruida la ciudad, y comenzó a Abraham pidiendo a Dios que si hubiera 50, destruirías a la ciudad, y el Señor dijo que no, si hubieran 40, 30, y fue bajando hasta quedar en 10. Y como no hubo 10, de todas maneras ellos van con una misión. Ellos van con la misión de rescatar a Lot, porque Lot era sobrino de Abraham, y Abraham intercedió por la familia, por Lot y su familia. Entonces, esa era la misión de ellos. Ahora, cuando ellos llegan, a Lot lo recibe. Él estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y ten en cuenta esto, el estar sentado en la puerta de Sodoma nos va a hablar mucho. Está sentado a la puerta, note usted, sentado a la puerta. Entonces, cuando él los vio, pues, aunque no sabían que eran ángeles, pero sintió que venían, que eran hombres de bien. Por lo tanto, él les ofreció que pasaran la noche en su casa. Él sabía la condición de los moradores de Sodoma y Gomorra, y posiblemente él llegó a la conclusión: estos hombres son extranjeros. Además, ellos odiaban a los extranjeros, y con la debilidad de la sodomía, y estos hombres eran muy atractivos, Lot ya supuso lo que podía pasar. Por lo tanto, él les ofreció su casa, los hospedó, les ofreció comida, panes sin levadura, lo cual se considera que era el tiempo de la Pascua, en ese tiempo cuando ellos llegaron. Pero antes que se acostasen, dice el verso 4, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y aquí esto nos muestra la condición de inmoralidad de todos los habitantes de Sodoma y Gomorra, desde el más joven hasta los más viejos. Y el verso 5 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lo que está diciendo aquí, sácalos para que los violemos. Y Lot lo sabía. Entonces, ¿qué hizo Lot? Lot le ofrece a sus hijas, aunque él sabía que no iban a aceptar a sus hijas. Por eso él se las ofrece, debido a que él conocía la desviación sexual de aquellos hombres. Pero al ofrecerlas revela la maldad de ellos y la revelación de que el pecado de homosexualidad era mayor que el de la fornicación. Con esto queda claro que no es lo que yo piense al respecto sobre la homosexualidad, no es lo que usted piense al respecto. Lo importante es lo que dicen las Escrituras. Y lo que dice es que es algo maligno, como lo dijo aquí Lot, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. El acto que ellos cometían, la inmoralidad de ellos, era algo maligno. Esta es una clara interpretación que las relaciones inmorales es peor que la fornicación. En este caso, la inmoralidad había superado, ya que habían dejado el uso natural de las mujeres, entregándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero no es solo eso el pecado de inmoralidad que condenó a esta ciudad. Veamos algunas escrituras que nos van a mostrar la condición moral de estas ciudades. Y la primera la vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 13. Vamos a ver el verso 19
cómo Babilonia es comparada con Sodoma y Gomorra, lo cual nos indica que era el mismo pecado que ellos cometieron, no de la inmoralidad sexual, aunque también lo había, pero había otros pecados que fueron añadidos y vamos a ver cuáles son. Dice: Babilonia, hermosa de reinos y ornamento, de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y ahí saltarán las cabras salvajes. Entonces vemos ahí que así como Sodoma y Gomorra fue trastornada, también Babilonia lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque tenía pecados similares a los de Sodoma y Gomorra. El pecado mayor de Babilonia era su orgullo. Es el pecado mayor, el orgullo, y eran una nación sanguinaria. Eran crueles, una ciudad sanguinaria. Sodoma y Gomorra era comparada con Babilonia, ya que los habitantes de Sodoma usaban de crueldad con los extranjeros. Y ya le dije anteriormente que quizás esa fue la razón por lo cual lo rescata a estos forasteros, porque ellos sabían que ellos eran muy crueles con los extranjeros. A los necesitados eran forzados a la muerte al dejarlos morir de hambre, y mataban a aquellos que les brindaban cualquier clase de ayuda a los extranjeros. En Jeremías 49, versos 16 y 18, continuando con este tema, dice: tu arrogancia te engañó, este es otro del pecado, y la soberbia de tu corazón, y se convertirá Edom en desolación. Verso 18 dice: como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, ahí no morará nadie, ni la habitará hijo de hombre. Estamos uniendo los pecados. Vea el pecado de Sodoma y Gomorra. No solamente fue la inmoralidad sexual, como le repito, hubo soberbia, hubo arrogancia, hubo engaño, soberbia en su corazón. En Isaías también nos habla de la crueldad de sus habitantes, ciudad sanguinaria. También nos habla del orgullo, porque no ha habido otro imperio más sobresaliente. Es un imperio que está entre las 7 maravillas del mundo, un imperio que no ha habido otro ni lo habrá. Fue un imperio que se distinguió, y como símbolo pues fue la cabeza de águila, un águila. Por lo tanto, amados en Cristo, notemos que cómo se le fue añadiendo los pecados a Sodoma y Gomorra, y que estas naciones fueron comparadas y como advertencia que irían a ser como Sodoma y Gomorra. Nunca más iban a ser habitadas, y realmente así sucedió. Edom, que también fue destruido por su arrogancia, nadie más la ha habitado. Babilonia, que fue destruida también por su orgullo, su crueldad y su arrogancia, hasta el día de hoy ese imperio cayó. Y vamos a continuar. Jeremías también nos habla de Edom, que ya lo leímos, que iba a ser desolado también por su arrogancia, su engaño y la soberbia que había en su corazón. Ve aquí, amados en Cristo, que lo más terrible, que trae consecuencias destructoras, y seríamos raídos completamente cuando entra el orgullo. Es un pecado que lo tomamos muy a la ligera y decimos: bueno, sí, yo lucho con el orgullo, y todos luchamos con el orgullo, pero tenemos que conformarnos, porque hay destrucción, porque esta fue la caída de Satanás. Se lo repito una y otra vez: Satanás cayó por su orgullo, por su hermosura, por su conocimiento, por quién era él, un ángel que Dios lo dotó de perfección, pero eso le causó orgullo. Así es que los pecados de Sodoma, amados, era el apego a las riquezas, crueles con los extranjeros y los necesitados, y la usura, impiedad y robo.
Ezequiel también nos va a hablar sobre esto en el capítulo 16, en el verso 49, y dice así: He aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ya la está poniendo como hermana a Israel y a Samaria. ¿Por qué? Porque habían caído en el orgullo, habían caído en la idolatría, en la inmoralidad sexual, habían cometido todos los pecados que había cometido Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra es puesta como ejemplo, para que no, él los puso como ejemplo. Miren cómo cayó Sodoma y Gomorra, es una advertencia. Y esa misma advertencia es la misericordia de Dios para nosotros en este tiempo. Por lo tanto, tomemos el consejo, porque ya pasó. Ya hubo una ciudad que fue tomada, por ejemplo, que colmaron la medida de Dios, y Dios tuvo que ejecutar en juicio. Ahora, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Creo que está bien claro lo que está diciendo la palabra, que Ezequiel nos lo muestra. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Dice, todos aquellos que comulgan con estos pecados de Sodoma y Gomorra, pues es el ejemplo de su hermana, ya pertenece a esa familia de maldad. Soberbia, saciedad de pan, o sea, la glotonería, que lo tomamos muy a la ligera, y abundancia de ociosidad. La ociosidad es la raíz de muchos problemas. Cuando estuvo la pandemia, que todos en casa, fue cuando más hubo estadísticas de violencia doméstica, de muchos problemas emocionales y de maldad. Andábamos muy libres en la calle, sí con máscara, pero muy libres para pensar muchas cosas y hacer maldad. Así es que, amados en Cristo, tomemos en cuenta el consejo de la palabra de Dios y no tomemos el pecado a la ligera. El pecado no es cosa ligera. Dios tiene que intervenir para poder salvaguardar a la humanidad. Y aquí intervino con Sodoma y Gomorra y nos los ha dejado como ejemplo para nosotros. Ve aquí que estar en los pecados de Sodoma y Gomorra pues nos hace familia de ellos, una perversión a un límite que hemos llegado a un límite. Realmente hemos llegado a un límite que creo, y he oído comentarios sobre eso, que hemos sobrepasado la medida de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, la misericordia de Dios permanece, no queriendo que nos perdamos, sigue advirtiéndonos. Y el hecho, amados en Cristo, lo voy a hablar más adelante, la razón por la cual Lot estaba sentado a la entrada. Voy a hablarles en este momento de lo que los arqueólogos han encontrado acerca de estas ciudades. Lo que han descubierto es que existe la posibilidad, y pues ahí nos dice la escritura, que estuvieron en las llanuras del Jordán, que era lo más hermoso de la tierra. Y hace sentido, hermanos, porque cuando Abraham y Lot se separaron, porque era mucho la abundancia del ganado de los dos, y se peleaban los criados de uno y de otro. Entonces, pues tomaron la decisión, Abraham tomó la decisión que su sobrino escogiera, él decidiera dónde quería ir, pero que no podían continuar los dos juntos. Entonces Lot miró hacia la llanura del Jordán y miró que era hermosa, y allá lo vimos, que era como el huerto de Jehová, como el Edén. Y miró que era hermosa, en cambio cuando miró al otro lado, pues miró que eran puras piedras, ¿no? Dice, acá no sacó provecho, acá está hermoso. Entonces él escogió la llanura del Jordán, que era como un huerto de Jehová, y para allá se fue extendiendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Entonces, por esa región que conduce al Mar Muerto. Ahora, Abraham, en cambio, pues él hizo la voluntad de Dios. Lo que Dios me dé, eso toma. Y pues es la región de Israel, Jerusalén. Hay muchas piedras, y sobre todo hermosas piedras calizas con las que han construido sus casas. Así es que, amados en Cristo, entonces lo que se cree, los arqueólogos han descubierto que esta posibilidad
Ellos no están basando sus conocimientos en la Biblia, están basando sus conocimientos en arqueología. Y entonces, pero hace sentido con la palabra del Señor. Y se cree que estas ciudades quedaron sepultadas en el Mar Muerto, debajo de toda esa sal que hay en el Mar Muerto, ahí quedaron sepultadas. ¿Qué lo provocó? ¿Qué provocó ese fuego que llovió del cielo? Algunos creen que fue provocada por un terremoto y otros creen que fue provocada por cometas que cayeron, piedras del cielo ardiendo, ¿cómo se llaman? Asteroides que cayeron, y Sodoma y Gomorra estaba asentada en asentamientos de petróleo. Entonces, al caer ese fuego y caer profundamente, provocó un incendio que literalmente llovió fuego y azufre, confirmando así el relato bíblico. Porque literalmente al caer ese fuego y penetrar la tierra donde hay petróleo, eso encendió y literalmente sí, cayó fuego del cielo. Fue tan alta la erupción de ese fuego que cayó sobre ellos fuego y azufre. Entonces queda confirmado, los arqueólogos confirman que algo pasó ahí. ¿Cómo fue? El Señor dijo que iba a llover fuego y azufre y llovió fuego y azufre. ¿Qué métodos usó? Él lo sabe, pero se cumplió su palabra. Hubo un juicio contra Sodoma y Gomorra y se cumplió. Bien, vamos a ver lo que dice el Señor Jesús acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Quizá usted dice, bueno, yo no creo lo que dice el Génesis, que lo escribió Moisés y posiblemente Moisés está equivocado. Yo no creo lo que dice Isaías, lo que dice Jeremías, lo que dice Ezequiel, pero vamos a ver lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús, Él es la verdad y Él es la vida. Y vea, yo creo que toda profecía es inspirada por el Espíritu Santo, pero vamos a ver de boca del mismo Señor Jesús lo que Él dijo en este caso. Lucas capítulo 17, verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, glotones, ¿verdad? Compraban, vendían, plantaban, edificaban, o sea, estaban enfocados en lo material. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Ve el verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Qué hermoso esto. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Voy a detenerme aquí un momento y vamos a ver qué es lo que el Señor vamos a ver detalladamente lo que el Señor nos está hablando sobre este relato. Entonces, termino y voy a terminar con esta reflexión. El pecado de Sodoma y Gomorra no es diferente a lo que se vive en el día de hoy. Veamos las noticias, veamos las protestas, veamos cómo estamos viviendo nuestra propia vida materialista, enfocados en las cosas terrenales. Y aquí dice que comían, bebían despreocupados de sus propios placeres, compraban, negociaban y edificaban. Aquí no se ve una señal de que estén enfocados en buscar a Dios. Aquí se ve una señal de que se está enfocado, y este es el tiempo que estamos viviendo, en nuestra propia comodidad, en nuestro propio beneficio, asentados en nuestra propia vida y en nuestras propias ganancias y beneficios que puede proveer las aguas temporales de este mundo. Esa es la condición, y esta es la condición que estamos viviendo en el día de hoy. Ahora, una condición de una sociedad materialista y de inmoralidad, ignorando las advertencias de un día de juicio que sucederá después que la iglesia de Jesucristo seamos sacados de este mundo. Así como los ángeles sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra. Note usted esto. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó. ¿Cuándo cayó el fuego y el azufre? Cuando el único justo salió de Sodoma y Gomorra. Así es que estas palabras están en contexto con la venida de Cristo, como dice el verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Qué hermosa. Lo esperamos. ¿Usted lo espera? Yo lo espero. Yo espero ese día en que seremos sacados de un mundo pervertido que ha colmado la medida de la inmoralidad. Todo esto está en contexto acerca, le repito, de la venida y del juicio que seguirán después de la venida del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que los elementos del cielo arderán en fuego, un diluvio de fuego. Este juicio de fuego será más severo que el que sufrió Sodoma y Gomorra. Este es un juicio universal. Segunda de Pedro, y con esto vamos a terminar este relato. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 10, vamos a ver aquí con referente a lo que estamos hablando del juicio. Alabado sea el nombre de Jesús. Es el time, estamos marcando el tiempo. Segunda de Pedro 3:10 dice, ve aquí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, y aquí vamos a ver el fuego, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vea qué ironía, que una humanidad aferrada al materialismo, cuando todas sus obras van a ser quemadas. Todo lo que se acumule en este mundo, en ese día, después de que el Señor nos haya llevado, que haya levantado a sus fieles, a la novia preparada, llena de aceite, preparada para entrar a las bodas del Cordero, inmediatamente comenzará este diluvio de la ira de Dios, y serán las obras, la tierra y sus obras que en ella hay, serán quemadas. Dice, puesto que todas estas cosas, ve el consejo que nos da la palabra del Señor. El Señor es misericordia y es juicio. Juicio y misericordia van de la mano. Ve aquí que a pesar de que nos está advirtiendo de lo que va a suceder, su misericordia nos llama a un arrepentimiento, nos llama a que entendamos, porque no quiere nuestra muerte. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo esto va a terminar, si todo esto va a ser deshecho, ¿por qué seguirnos afanando en lo que va a ser quemado en lugar de vivir una vida en santidad, piadosamente, viviendo de acuerdo a su voluntad? En eso debemos de estar y mantenernos ocupados. ¿Qué le parece? Dice, verso 13, pero bueno, sigamos en el 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice el apóstol Pedro, esperamos según sus promesas, porque Dios lo prometió, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Qué hermosa palabra del Señor, qué lindo el consejo. Nos muestra el libro de Judas, un ejemplo del Antiguo Testamento que ya aconteció. No es que es algo nuevo, es algo que ya aconteció y tenemos pruebas arqueológicas, tenemos prueba de la palabra de los profetas, tenemos prueba de lo que habló el Señor Jesús. Así que Judas tomó estos eventos del Antiguo Testamento para advertirnos, con ese propósito, para advertirnos y que no escucháramos las enseñanzas de los falsos maestros. Los falsos maestros tomaban muy a la ligera el pecado, muy a la ligera. Hoy día pues también se toma muy a ligera, no sean tan fanáticos, hay que disfrutar del mundo, pero este mundo va a desaparecer, va a ser destruido. ¿Cuál es el caso? Aferrarnos, entregar nuestra vida a las cosas que son temporales, cuando tenemos una ciudad eterna y promesas eternas, y tenemos
una advertencia del Señor y una promesa de cielos nuevos y tierra nueva en los cuales va a morar la justicia. Allí no habrá más inmoralidad, ni más pecado, ni más dolor, ni más llanto, ni más muerte. Ahí estaremos para siempre con el Señor. Entonces, Judas lo que está tratando aquí de enseñarnos es que no escuchemos las falsas doctrinas de los maestros que toman muy a la ligera el pecado, sin tomar en cuenta las enseñanzas del Señor Jesús y el consejo de su palabra que nos da Dios para guiarnos, para que nosotros seamos libres del juicio que vendrá sobre todos aquellos que no aceptaron la salvación, sino que prefirieron el error del pecado y vivir en tinieblas, para los cuales, dice la Escritura, les está reservado el día del juicio. Amados en Cristo, termino con esto. Dios no es un Dios de injusticia, no es un tirano, no es alguien que dice, si no lo haces, acabo contigo. No es así. Él nos advierte que si continuamos por ese camino, vamos a terminar en destrucción. Y Él no quiere eso. Por eso nos advierte, por eso nos enseña, por eso nos aconseja, por eso a veces nos sacude para hacernos reaccionar, porque no quiere nuestra perdición. Ahora, ¿quién cree que fue el instrumento que Dios usó? Y en eso demuestra que Él dio oportunidad a los sodomitas para que ellos se salvaran. En la presencia de Lot en Sodoma, sentado a la puerta, fue el instrumento que Dios usó para salvar a los sodomitas y enseñarles a través de Lot el modelo y el plan de Dios para el matrimonio, formado entre un hombre y una mujer en la bendición del santo matrimonio para perpetuar la raza humana, como nos lo dice en el libro de Génesis capítulo 1, verso 27, y creó Dios al hombre y a la mujer, y los bendijo, y les dijo, fructificad y llenad la tierra. Dios te bendiga abundantemente, y el deseo de mi corazón es que este mensaje quede grabado, que penetre a nuestra conciencia, a nuestro corazón, a nuestra vida, y vivamos, como dice el apóstol Pablo, con que seamos encontrados dirigentes, sin mancha e irreprensibles, viviendo una vida en santidad, porque nuestro Dios es santo y Él quiere lo mejor para nosotros y quiere lo mejor para ti. El camino para la vida eterna es Cristo Jesús. Acepta a Cristo, vive para Él, vive conforme a la guía, a la guianza a través de su palabra y de su Santo Espíritu, para vivir de acuerdo a su voluntad y estar eternamente con Él y escapar del fuego que vendrá. Dios te bendiga abundantemente. Amén. Sodoma y Gomorra, ciudades del ayer, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó.
Sodoma y Gomorra fueron grandes ciudades que en un tiempo florecieron, pero que sus maldades alcanzaron hasta Dios y Él las destruyó. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el